Bueno, les damos la bienvenida una vez más a este estudio tan lindo que se llama El Libro de Juan. Hoy iniciamos con el capítulo número 15 de este apasionante libro que estamos estudiando, así que bueno, sin más vamos a darle la bienvenida a los que están escuchando este podcast y a todos los que estamos presentes en el Zoom. Ya le dimos la bienvenida. Exactamente, Juan 15, un capítulo que cuando hablamos de Juan 15 recordamos la vid verdadera, ¿no? La vid verdadera es como lo primero que te la viene a la historia cabeza central de Juan 15. Que tenemos muchísimas verdades como para poder ir extrayendo, que hemos hablado y se ha hablado muchísimo, pero bueno, eso es lo que tiene la palabra viva, que se va renovando y que siempre podemos seguir sacando verdades, que siempre podemos recibir una palabra nueva de algo que ya hemos leído un montón de veces, ¿no? En el contexto, Juan 15 forma parte del discurso de despedida de Jesús. Jesús comienza una despedida con sus discípulos, donde enseña varios principios, comienza en Juan 13, 31 y termina en Juan 17, ¿no? Juan 15 es como el centro, podríamos decir, de este mensaje central que Dios está dando antes de ser entregado, ¿no? La estructura del capítulo la podemos dividir como la vid verdadera, ¿no? Y las ramas, que somos nosotros, que es lo que vamos a ir leyendo al principio, que es Juan de 15, del versículo 1 al versículo 11. Después ese vendría a ser la primera historia, el primer tema. El segundo es el amor y la obediencia a Dios, que se ve del versículo 12 al 17. Y lo tercero es el rechazo del mundo hacia los hijos de Dios, por ese choque espiritual que se genera. La acción práctica de Juan 15 ofrece varias lecciones para poder extraer muchísimo, ¿no? Pero va a haber un tema, totalmente estructural, que es el que queremos recalcar hoy, que es el permanecer en Cristo. Ese va a ser el tema fundamental que se va a desarrollar, se va a abordar, y la intención de cada uno de nosotros que pueda ser que nos enseñe qué significa realmente permanecer en Cristo, que nos enseñe si estamos permaneciendo en Cristo, que nos enseñe cómo hacer para permanecer más en Cristo. Sí, y también recordar de que este capítulo que iniciamos en el día de hoy nos habla de este séptimo yo soy, ¿no? Eso que hablábamos la semana pasada, ¿no? En el capítulo anterior hablábamos de que estábamos viendo el anteúltimo y hoy Jesús hace el cierre de estos yo soy que fue declarando a lo largo de este libro, ¿sí? Es importante entender que los yo soy de Jesús acá en el libro de Juan están abordados en distintos capítulos y hoy justamente vamos a ver el último yo soy que menciona Jesús, que es este de yo soy la vid verdadera, ¿no? Vimos que él era el pan de vida, primero, después vimos que él era la luz del mundo, dos. Después vimos que yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Después yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, yo soy la vid verdadera. Que todo esto lo que destaca es la naturaleza divina del Cristo, ¿no? Es decir, nos muestra realmente cómo es Él. Y en esa naturaleza y esa esencia de Él es donde está impartiendo esta verdad que necesita que nosotros podamos entender, de lo que es permanecer en Él, en Dios, en esa vid verdadera, ¿no? Sí, y que valoro porque esto de la vid verdadera nos hace recordar, ¿no? a palabras que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Porque es la fuente de vida, ¿no? Sin duda que es la fuente de vida esa vid, y nosotros las ramas, ¿no? Recién el pastor decía de que, bueno, uno de los temas que vamos a abordar es la vid verdadera y las ramas, ¿no? Ese Jesús que es
digamos, quien hace posible que nosotros podamos llegar a Dios, ¿no? Es ese camino, es esa fuente de nutrición espiritual en la cual podemos llegar a Dios, ¿no? Es importante eso, entender de que nosotros separados de Él no somos nada, ¿no? Bueno, ahora vamos a leer, hay muchas frases que hablan alusiva a esto, ¿no? Pero es importante entender de que yo soy la vid verdadera, yo soy esa fuente de vida, ¿no? Recordando de que hace la alegoría justamente con una planta y si recordamos, si no conoces una vid, conoces un arbolito de los que están en la calle, conoces una plantita de cualquier lado, ¿no? Y siempre vemos de que hay un tronco principal que contiene el resto de las ramas. Hay un tronco principal que va a sostener la copa, ¿no? En el caso de que sea un árbol frutal o lo que sea. Siempre va a haber algo que les va a transmitir vida a esas ramas. Y es importante entender de que separados de Él no podemos nada, porque la única manera de que podamos nutrirnos, crecer y poder avanzar en esto, debemos estar pegaditos, ¿no? A Jesucristo, ¿no? Él en nosotros y nosotros en Él. Y este tema fundamental, ¿no? Que abarca esta primer parte de este capítulo, que es la vid verdadera, es el tema de permanecer en Cristo. Fíjense qué importancia, porque en los primeros 10 versículos, los primeros 10 versículos del capítulo 15 que vamos a leer, se menciona 12 veces la palabra permanecer. En 10. En 10, es decir, más que uno en cada versículo. Sí. Es decir, hay una intención exagerada de poder comprender de que todo se basa en poder estar permaneciendo en Él. Y permanecer, ¿qué habla? Habla de una continuidad, habla de un perseverar, habla de un seguir. Estoy permaneciendo. Que esta palabra puede ser una palabra que quede grabada en nuestro corazón y que en esta semana podamos nosotros decirle al Espíritu Santo que nos revele qué es permanecer en Él. Hoy vamos a explicar y vamos a desarrollar todo este tema, pero es fundamental que Dios le muestre a cada uno qué es permanecer, porque cada uno tiene una vida distinta, cada uno tiene una relación distinta con Dios, tiene una perspectiva distinta con Dios, tiene desafíos distintos, tiene pruebas distintas, está tratado por Dios de una manera distinta. Entonces, el permanecer para una persona tal vez no es lo mismo que permanecer para otra persona. Entonces, que podamos ser sabios y decirle, Dios, ayúdame a saber si estoy permaneciendo, a que me puedas dar ese entendimiento de comprender qué es permanecer para realmente poder ser esos discípulos. Porque este capítulo muestra justamente principios que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que estaba formando. Y recordemos que Dios a todos invita a que sean discípulos. No todos son discípulos, ¿por qué? Porque no quieren. No todos aceptan, ¿no? Porque no aceptan el tema del ser discípulos, pero todos somos llamados a ser discípulos, a poder tener ese compromiso, esa responsabilidad de ser parte de lo que Dios está haciendo. Ser discípulo es agarrar y decir, bueno, yo quiero acciones en esta empresa. Yo no quiero ser simplemente un empleado, yo quiero ser parte. Entonces, cuando vos ya sos parte, tenés otra responsabilidad. Lógicamente que ya es otro el cantar, por decirlo de una manera, porque ya no sos del que está sentado en la silla, ya sos el que permanecés y el que sos parte de la mesa chica. Esa es la invitación que Dios hace a todos y solo a que hay pocos que realmente aceptan. Por eso dice que es ancho el camino que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la salvación. Y pocos son los que lo hallan. Así que... Y qué bárbaro, ¿no? Porque no todos responden a ese llamado de Dios, ¿no? Vemos varias historias en las Escrituras, ¿no? Cuando, bueno, mismo cuando Jesús, luego la alimentación que los confronta y le dijo, bueno, ustedes me están siguiendo por lo que están viendo, ustedes me están siguiendo porque tienen el estómago lleno y quieren permanecer en eso. Y Jesús le dijo, no, yo no vine para solamente llenar su estómago, y los confronta, y la palabra habla de que muchos se entristecieron y se alejaron. Hay algunas versiones que dicen esta expresión de se entristecieron y se alejaron, ¿no?
En otras ocasiones Jesús nuevamente confronta y les dice, el que quiere seguirme no es simplemente para ver, ¿no? Para ser un espectador, sino para poner las manos. Y muchos no pudieron permanecer, ¿no? Y busqué el significado de lo que es permanecer y es mantenerse sin mutación en un mismo lugar. Es quedarse, es continuar, es durar, perdurar, persistir, resistir. Todo eso significa permanecer, ¿no? Y hoy, ahora cuando empecemos a leer este capítulo, queremos invitarlos a que puedan leerlo a medida que vamos leyéndolo, pidiéndole a Dios, mostrate a mi vida, ¿no? Porque como recién decía el pastor, es importante entender de que todos estamos llamados a permanecer, pero no todos desde un mismo lugar, ¿sí? Entonces, a medida que vamos leyendo, vamos pidiéndole a Dios que nos dé la luz necesaria. ¿Amén? Y Él se presenta como la vid verdadera. ¿Por qué? Porque hay vid que son falsas. Sí, aclara, verdadero. Siempre cuando aclara que hay algo verdadero, porque hay algo falso. Y qué tremendo, porque si nosotros somos las ramas que están insertadas en la vid verdadera, significa que hay personas que pueden estar insertadas en una vid falsa. ¿Qué significa eso? En personas que creen conocer a Jesús, pero en realidad están insertadas en un estilo de vida, en una religiosidad, en algo que no es Cristo, en algo que no es Cristo, que no es el Cristo vivo que se manifiesta a través de la vida. Recordemos que todo lo que es Cristo se manifiesta a través de la vida. Cuando no hay una manifestación de vida, ahí es donde nosotros tenemos que tratar de abrir los ojos y entender qué es lo que está pasando. Por eso Él se presenta y el versículo 1 dice, yo soy, voy a leer la versión NBI, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí, fíjense esa palabra, en mí no da fruto, la corta. ¿Quién la corta? El Padre. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Toda rama que en mí no da fruto, no se puede dar fruto si no estamos en Él, por eso aclara en mí. Toda rama que en mí no da fruto, se corta. Pero toda rama que está dando fruto, Dios va a empezar el proceso, Dios va a empezar a sacudir esa rama, a sacudir ese árbol, Dios va a empezar a generar algo para que dé más fruto. Eso es lo que a veces no nos gusta, lo que nos cuesta, lo que no entendemos en los procesos que vamos viviendo y que Dios nos va poniendo para que podamos ser más fructíferos. Ayer me contaba un amigo que el papá tenía una planta de limón y que estaba pero prácticamente muerta, no se... Y vino un parquero y dice que empezó a cortarla por todos lados y empezó, le dijo al padre, todos los días agarrá y empezá a pegarle a la planta, empezá a pegarle. Y dice que todos los días le empezaba a pegar a la planta de limones y dice que al cabo de 3 meses empezó a reflorecer de una manera impresionante. Y con eso pasa con todos los mismos. Acá, lógicamente, Domingo nos puede dar una clase de lo que es podar para que genere más fuerza, para que tenga más vida, quitar aquellas ramas que por ahí no están dando tanto fruto para que empiece a tener más fuerza. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que a veces nosotros somos expuestos y a veces no lo entendemos que estamos siendo expuestos a eso. Ahora, versículo 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, nuevamente, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Pero qué tremendo, qué interesante ver este orden. Acá hay un orden que es clave. Pues dice, si nosotros permanecemos en Cristo, Cristo va a permanecer en nosotros. ¿Me traes la Biblia de tu mamá, por favor? Si nosotros permanecemos en Cristo, Cristo permanece en nosotros. No es al revés.
Nosotros hemos sido atraídos por Dios para poder alcanzar la salvación, para poder tener esta vida eterna, pero el crecimiento, nosotros somos los que tenemos que decidir crecer. Nosotros somos los que tenemos que tomar la determinación. Por eso dice, ustedes si permanecen en mí, bueno, yo voy a permanecer en ustedes. No esperen que yo esté todo el tiempo yéndolo a buscar. Ustedes ya saben que ustedes tienen que tomar esa decisión para crecer. Y esto es fundamental, porque si nosotros no entendemos esto y esperamos solamente de que algo pase para uno seguir acercándose a Dios, nos equivocamos. Nosotros tenemos cada día tomar la determinación de permanecer en Cristo, de buscarlo nuevamente, de escucharlo, de enfocarnos cada día, de morir en nosotros mismos, cada día. Es un cada día, por eso es permanecer. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Eso es clave. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma. No tiene la sustancia para poder dar fruto por sí misma. La sustancia, la vida, el poder está en la vid, no está en nosotros. Versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Fíjense qué tajante, qué radical, que dice, a ver, ustedes separados no pueden hacer nada. No es que pueden hacer algo. No, para Dios es no hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un montón de obras que hacemos que para Dios son obras muertas. No significan nada. No, pero hice un montón, sí, pero la hiciste por vos. Yo no te mandé a hacerlas. No nacieron de mí, nacieron de vos mismo. Por eso, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y qué importante esto, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pero yo estoy ayudando a tal persona, no, pero yo hice tal cosa, ¿no? Y vos decís, ¿es algo malo? ¿Acaso ayudar a alguien? Pero si Dios no te mandó, no es que sea malo, no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y qué importante esto porque dice, separados de mí no pueden hacer nada, ¿no? Y ese nada no es que, bueno, algo pueden hacer o separados de mí, bueno, van a poder hacer menos, no, dice nada, ¿no? Y si dice nada, debe ser porque justamente nosotros debemos estar sustentados a Dios, debemos estar sustentados a esa vida que tiene que estar en nosotros, ¿no? Y qué importante porque acá estaba viendo las distintas versiones que nos ofrece la Biblia y en todos dice que no puedes hacer nada, nada puedes hacer, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Es la misma frase para todas las versiones. Es decir, no es que justo la versión esta que estamos leyendo, que es la NBI, dice desde ese lugar. No, realmente es una verdad que tenemos que tener presente en cada uno de nosotros, separados de él, nada podemos hacer. Exactamente. El versículo 6, ahí habla de algo un poco más fuerte, porque dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Ese es desechado y se seca, es un proceso hasta llegar a ese punto. Fíjense, cuando ustedes quitan una rama de un árbol, la tiran, de ahí a que se seque, tuvo que pasar mucho tiempo. Es decir, una persona que realmente desecha a Dios, tiene que pasar mucho hasta que llegar a secarse, a llegar a vivir en esta condición que dice acá, ¿no? Todo el que no permanece en mí, versículo 6, es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. No hace falta aclarar a qué se refiere, entendemos de qué está hablando Cristo acá, de aquellas personas que eligen toda la vida rechazar a Dios. Eligen una y otra vez rechazar a Dios. El infierno no es un lugar donde Dios manda a nadie. El infierno es un lugar donde las personas eligen ir después de haber rechazado toda la vida una y otra vez a Dios, que los invita a ser parte de Él mismo y de esta vid, como dice acá, ¿no? Ahora, si permanecen en mí, nuevamente, y mis palabras permanecen en ustedes,
pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Bien? Y a veces esto lo extraemos, lo tomamos como un amuleto, pero para poder pedir Lo que y queramos. que sea concedido, tenemos que permanecer en Cristo y las palabras, su palabra, tiene que permanecer en nosotros. Cuando su palabra permanece en nosotros, lo que nosotros pedimos, lo pedimos por intermedio de sus palabras, no de nuestra palabra, no de nuestro querer, porque estamos inmersos en su palabra. Entonces todo lo que brota de nosotros es el querer de Dios. Entonces Él, lógicamente, que va a respaldar todo lo que es conforme a su querer. Y con esto no me refiero a solamente cosas espirituales, que quiero aclarar esto. ¿Por qué? Porque el permanecer en Dios, el permanecer en la palabra de Dios, es no solamente está relacionado a que, bueno, voy a pedir cosas espirituales para que Dios me las dé, pero no puedo pedir cosas naturales, ¿no? Porque Dios quiere que, dice la palabra, quiere que seas prosperado en todo. Quiere que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es decir, así como estás prosperando internamente, que vos puedas prosperar en todas las áreas. El problema es cuando nosotros queremos prosperar externamente y lo interno no está siendo edificado por Dios, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Porque es importante esto, ¿no? A veces nosotros decimos, no, pedí lo que quieras, que Dios te lo va a dar, porque lo dice su palabra, y sí, lo dice su palabra, pero no, antes de que digas pedí lo que quieras y Él te lo va a conceder, dice que permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en usted. No, qué importante esto, ¿no? No es que, bueno, vamos y pedimos, total, tenemos vía libre, ¿no? Claro, es, a ver, llegar al punto de que sus palabras puedan permanecer en mí. Para llegar a ese punto, ¿qué se requiere? Se requiere un crecimiento, se requiere ser discípulos de Dios que conocen su palabra. Entonces, en toda situación y en toda circunstancia, lo que va a responder es su palabra que está en mí. No, esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque su palabra dice esto y esto y esto. No, esto sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es su palabra la que me está afirmando. Por eso, en la semana hablaba con una persona que quería conocer a Dios, pero desconfiaba de la palabra de Dios. Y yo le dije muy claro, vos si querés crecer, no puede haber ninguna clase de duda en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te va a cimentar, la que te va a dar crecimiento, va a ser el arma que vos vas a tener en toda situación. La palabra de Dios es la que va a hablarte a vos. La palabra de Dios es fundamental. No podemos nosotros crecer si no hay una credibilidad absoluta a la palabra de Dios. Y ustedes me dirán, bueno, pero por ahí alguna traducción se equivocó una palabra. Y bueno, por ahí se equivocó una palabra, puede llegar a ser que se haya equivocado una palabra, pero las verdades son indisolubles. Las verdades, ¿por qué? Porque Dios mismo se encarga de que su palabra pueda seguir permaneciendo para que sea su palabra la que nos esté afirmando, creciendo y estableciendo en el lugar correcto. El versículo 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. El dar fruto le da gozo al corazón del Padre. Dice, y muestran así que son mis discípulos. Esa evidencia de ese fruto, ¿no? Siempre decimos lo mismo y yo siempre no me canso de dar este ejemplo, ¿no? Cuando plantamos unos árboles en una casa que tenemos, que plantamos uno de pera y uno de manzana y estéticamente vos los ves y son re parecidos, la forma, todo, pero al momento de la flor y al momento del fruto, ahí te das cuenta cuál es el de pera y cuál es el de manzana. Es importante entender de que uno puede decir muchas cosas. Con la boca de dientes para afuera uno puede hablar un montón, ¿no? Y hasta puede decir palabras súper elocuentes y atractivas, pero si tu vida no evidencia a ese Cristo o ese Padre, no va a poder ser glorificado, ¿no? Porque habla de que mi Padre es glorificado cuando ustedes dan muchos frutos, ¿no? Y ese fruto es la evidencia de esa vida
que nos da su vida en nosotros, la cual empieza a dar fruto a medida que vamos permaneciendo, ¿no? A medida que vamos constantemente resistiendo las situaciones adversas, lo que nos quiere alejar, ¿no? Al principio leíamos el significado de lo que era permanecer, y una de las cualidades del permanecer era el resistir, el no moverme. Y a veces, en ocasiones, el enemigo utiliza distintas circunstancias para querer correrme, para querer alejarme un poquito. No, bueno, no importa. Y no, nada me tiene que alejar ni correr del lugar en donde yo debo estar, que es ser un hijo de Dios parado y cimentado en Él, permaneciendo para poder dar frutos, ¿no? Y Dios se va a alegrar porque dice, mi Padre es glorificado. Es como decir, le da alegría, le da satisfacción el ver esa evidencia, esos frutos, ¿no? Que trae la permanencia. Exactamente. Por eso entendemos de que no hay discípulo si no hay fruto. Y el fruto, claro, es como dice Santiago, a ver, la fe sin obras es muerta. Es como entendemos el amor. El amor, si no hay una acción que respalde el amor, por eso de tal manera amó Dios al mundo que dio. No es que de tal manera amó Dios al mundo que se quedó sentado en su trono y lo aplaudió. No, el amor generó un dar, una acción. La fe genera una acción, el discípulo genera un resultado, que es un fruto. ¿Qué es el fruto? Es alimentar. Nosotros nos damos cuenta si tenemos fruto o no tenemos fruto si nosotros alimentamos espiritualmente a alguien. Esa es la clave. Si nosotros no estamos alimentando a alguien espiritual, sea mi hijo, sea mi esposa, sea mi vecino, sea alguien, si nosotros no alimentamos a nadie es porque todavía no tenemos fruto para alimentar. Y es la evidencia del discípulo, o porque todavía no nos creemos. A ver, hay personas que tienen frutos, pero no alimentan a nadie porque se creen menos y dicen no tengo nada. Y vos tenés un árbol lleno de frutos, que los frutos esos los dio la vid, no lo hiciste vos. No lo hiciste vos, claro. Es decir, ahora tenés que alimentar a alguien. ¿A quién Dios va a poner alrededor tuyo? Toda persona va a tener a alguien, siempre hay alguien. Tal vez es el carnicero que voy a comprar milanesas todos los días y voy y le digo paz, Dios está con vos, o simplemente lo escucho y él ya sabe que cuando me ve a mí le hace bien, porque hay algo que se está edificando en él, porque yo en realidad lo estoy alimentando, estoy comprando de él algo natural, pero él está recibiendo de mí algo espiritual. Entonces, que podamos abrir los ojos y entender de que todo discípulo, que todos somos llamados a ser discípulos, pero no todos tenemos frutos que determinan que somos discípulos, pero todos somos llamados a ser discípulos que alimentan. Y de esa manera se extiende el reino. Y de esa manera funcionamos como cuerpo. ¿Cómo? Fíjense que qué tremendo esto, porque Jesús dice que nosotros somos el cuerpo. El cuerpo es un agente vivo. El cuerpo unido es el que logra y avanza hacia un propósito determinado. Por eso, fíjense acá la comparación y la perfección de su palabra. Así como el cuerpo es el que lleva a cabo una función, la vid con sus ramas es la que alimenta, el reino es el que alimenta, el que sigue esparciendo la luz. Somos la luz, somos la sal, somos todos los que a través de los frutos que tenemos, que son producidos por la vid que está en nosotros, podemos llevar a cabo lo que Dios nos encomendó a cada uno. Ahora es interesante, bueno, hay otra versión de ese versículo 8 que dice, si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. La versión TLA dice eso, ¿no? Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como mis discípulos, mi Padre estará muy orgulloso, porque es decir, el Padre se siente feliz de al esa ver, evidencia, claro, de su vida en nosotros, al ¿no? ver que Él puede ayudar a otro a través nuestro. Porque es lo que Él dispuso. Él dispuso de que por la locura del Evangelio se pueda salvar la gente. Pero esa locura del Evangelio se la depositó y se la encargó a nosotros como embajadores. Nosotros somos los embajadores y somos los encargados de reconciliar a las personas con Dios. Esto es fundamental poder entenderlo y recordarlo. Versículo 9 dice, así como el Padre me ha amado a mí,
también yo los he amado a ustedes. Acá es interesante esto. El Padre amó a Cristo y Cristo amó a sus discípulos. Y acá donde nos da un principio. ¿Cuál es el principio? Que nosotros nunca vamos a poder amar de verdad si no nos sentimos amados por Dios. Así como Cristo amó porque fue amado al Padre, nosotros no podemos querer amar a alguien si nunca hemos experimentado el amor del Padre. Cuando nosotros experimentamos el amor del Padre, ese amor es el que nos da fuerza, el que nos motiva para poder amar a otro. Ahora, dice el versículo, dice, así como el Padre me ha amado, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y acá Jesús, La frase es imperativa, ¿no? No dice, si pueden permanecer, permanezcan, ¿no? O no sé bien, no, permanezcan en mi amor, ¿no? Esta frase determinante diciéndote, ahí tenés una dirección de donde yo quiero que estés, ¿no? ¿Y qué es permanecer, no? ¿Y en qué tengo que permanecer? Bueno, hoy Jesús te invita a que permanezcas en su amor. Exactamente, porque hasta acá Jesús dijo 5 veces, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y ahí imaginemos que por ahí los discípulos estaban confundidos, sí, permanezco en vos, pero ¿qué? ¿Te tengo que seguir? ¿Qué tengo que hacer? Explícame un poco más, sí. ¿Cuál es la manera práctica de permanecer en vos? ¿Viste? Y ahora al versículo 9 que dice, permanezcan en mi amor. Es decir, hasta acá Jesús dijo 5 veces, permanezcan en mí. ¿Pero qué es permanecer en Cristo? Bueno, acá Jesús ya empieza a explicar qué es permanecer en Él. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Es permanecer en su amor. ¿Y qué es permanecer en su amor? Bueno, el próximo versículo nos va a decir qué es permanecer en su amor. Comienza con permanecer en mí. Ya en el versículo 9 nos explica que permanecer en Cristo es permanecer en su amor. Y en el versículo 10, fíjense que dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Cómo la palabra es tan clara? Y se explica a sí mismo, ¿no? Si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido. Siempre Jesús dándonos el ejemplo, ¿no? Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y acá donde, bueno, tenemos que decir, bueno, se genera otro interrogante. Bueno, ¿y qué es obedecer los mandamientos de Cristo? Hay algo que es claro y evidente. Nunca vamos a poder obedecer los mandamientos de Dios si no crecemos, si no avanzamos, si no generamos estos ambientes como estamos generando ahora. Estos ambientes son los que nos hacen permanecer en Cristo, permanecer en su amor y obedecer sus mandamientos a través de crecer, aprender, crecer, buscar, seguir. Si yo me aparto, lo que hago es retroceder nada más. No, pero es que no estoy bien ahora. Ya después voy a empezar a servir al Señor porque ahora estoy complicado. Después, no importa. Hoy estás complicado, permanece. Hoy estoy complicada, permanece. La verdad que me siento desganado, permanece en el amor de Dios. Y Dios va a proporcionar esa fuerza, Dios va a proporcionar ese ánimo, Dios va a proporcionar la salida necesaria. Es importante entender de que tenemos que decidir amarlo, tenemos que decidir todo y decir, Dios, permanezco en ti, a pesar de estas circunstancias, a pesar de las situaciones, porque es importante entender eso, ¿no? Permanecer en su amor es lo que nos va a poder dar esa herramienta que estoy necesitando en el momento adecuado. Así es. ¿No? Sea sentimental, sea emocional, sea espiritual, porque es importante entender esto, ¿no? Que Dios no es que está supeditado solo a lo espiritual y bueno, va a darme esa vida abundante, es solamente alimentar mi espíritu. Esa vida abundante va a hacerme darme paz emocional, paz en las situaciones de crisis, me va a hacer tener las ideas creativas si es que estoy necesitando para mi vida, me va a dar todas las herramientas que yo necesito como ser humano, Dios las va a proveer.
Entonces es importante entender eso, de que yo permanezco en Él, permanezco en su amor. Él va a proporcionar todo lo necesario para poder yo avanzar, para poder yo crecer y poder ser la expresión de su vida en esta tierra, ¿no? Que de Ahora, eso si se trata, llevamos, ¿no? Ese dar si, fruto es eso, ¿no? si llevamos esta palabra a un plano natural, no sé, de una familia, un hijo que obedece, ¿qué es? ¿Quién es un hijo que obedece? Un hijo que obedece es aquel que primero escucha a su padre y segundo que hace lo que su padre le dijo. ¿Cuál es el problema mayormente de hoy como cristianos? Es que no sabemos distinguir la voz de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer a alguien que no lo escuchamos? Imposible. Por eso es tan importante ir en el crecimiento de Dios para poder ir entendiendo, ir conociendo cuando Él nos habla, cómo nos habla, de qué manera. Es como lograr, porque Dios habla de una manera muy sutil y cada uno lo percibe de una manera distinta. Aún en la palabra, cuando leemos la palabra y esa palabra es para vos, vos la vas a sentir de una manera distinta en tu corazón. Es fundamental ser entrenados en esto para uno poder obedecer, porque si no, no vamos a poder obedecer nunca a una persona que no sabemos cuándo nos está hablando ni lo que nos está diciendo. Ahora, en base a todo esto y entendiendo que Cristo es la vid verdadera, es fundamental recordar que los frutos nacen de forma natural por el solo hecho de estar conectados a la vid verdadera. Y esto es fundamental que lo recordemos. Los frutos no se pueden forzar. Los frutos no se pueden adelantar en sus tiempos. Los frutos no pueden realizarse a través de nuestras fuerzas. No alcanzan las buenas intenciones. Nuestra naturaleza humana no porta la sustancia que se requiere para producir frutos. Vuelvo a repetir esto. Nuestra naturaleza humana no porta la sustancia requerida para poder producir frutos. Por eso todos los frutos que tienen que nacer de nosotros tienen que nacer de manera natural por el estar conectados a la vid y el estar alimentados por él. Esos son los frutos que pueden permanecer en el tiempo. Todo lo demás son buenas intenciones. Es como aquellos que comienzan a hacer dieta el lunes y llegan hasta el miércoles. Por ahí pueden llegar hasta el viernes. Es decir, son fuerzas de voluntades que no se pueden mantener en el tiempo. Ahora, cuando hay un clic que te hace, a veces hay un clic, hay algo que te golpeó internamente, por tal vez una enfermedad, tal vez alguien que falleció al lado tuyo, o algo que pasó, decir, no puedo dejarme, y ahí es donde cambia donde cambia el motor. El motor que generaba eso cambió. Por eso es fundamental entender todo esto, que todo se logra a través de esta naturaleza divina que nosotros portamos, que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo. Nuestro esfuerzo natural no puede generar frutos. ¿Podemos realizar acciones? Sí, podemos. ¿Podemos simular que tenemos frutos? Sí, también. Pero si no alimentan a nadie, esos frutos, ¿saben lo que son? Yo recuerdo mi abuela niata, por parte de mi papá, cuando íbamos a la casa, tenía una frutera en el medio de la mesa con unas frutas de porcelana espectaculares, impresionantes, con unos colores, pero vos las podías mirar, te podías deleitar, pero nunca vas a poder alimentarte de eso. Aunque tenían muy buena apariencia, no te podían alimentar. ¿Por qué? Porque fueron hechos por el hombre. Esa fruta de porcelana fue creada por un hombre que generó esa fruta. Para decorar, no para alimentar, ¿no? Fue pensada, fue diseñada, fue pintada, fue ornamentada para decorar, ¿no? El propósito de esa fruta era decorar.
¿no? Y qué importante eso, ¿no? Entender de que todo tiene un propósito. Nosotros tenemos un propósito eterno, el cual ya Dios diseñó. Entonces, es importante entender eso, ¿no? De que nosotros no estamos para decorar, como esa fruta de porcelana, ¿no? Estamos para poder alimentar a otros, ¿no? Y qué importante poder entender esa verdad y que Dios nos la revele a nuestro corazón, a nuestra vida, en qué tenemos que permanecer, hacia dónde tenemos que empezar a dar frutos, ¿no? Para poder evidenciar eso que a Dios le agrada, ¿no? Que mi Padre se alegra y se regocija cuando dan frutos, ¿no? Y es una muestra, ¿no? Decía ese versículo de que son mis discípulos. Así es. Ahora, todo esto no es por un capricho de Dios. Todo lo que Dios nos pide en la palabra no es por un capricho, es porque Dios sabe cómo fuimos creados y sabe lo que nosotros necesitamos. A ver, una fruta que un árbol que no da frutas y que esa fruta no alimente a nadie y que no le sacás la fruta, ¿qué pasa? Que después, cuando termine la reunión, por ahí le vamos a preguntar a Domingo, pero ¿qué pasa con una fruta que nunca le sacás las uvas? Una planta que nunca le sacás las uvas. ¿Qué pasa? Yo tengo entendido que una planta que no le sacás las frutas, el próximo año tiene menos fuerza. ¿Por qué? Porque fue creada ¿para qué? Para dar frutas y esas frutas ser sacadas para alimentar a alguien. No fue simplemente para pasar por el lado de la parra y decir qué hermosas uvas que están ahí y seguir caminando. Tienen que ser sacadas de la planta y tienen que alimentar a otros. Porque si no, el próximo año va a tener menos fuerza. ¿Por qué? Porque no se le quitó lo que tenía lo que fue creado para alimentar a otros. Ahora, todo esto, por eso el versículo 11, ¿qué dice? Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Es decir, todo lo que Dios habla y todo lo que Dios hace es para que nosotros caminemos en plenitud. Uno podría decir que todo lo que estuvimos leyendo hasta el versículo 10 es en pos del otro, pero en realidad es en pos de nosotros mismos, porque los que más beneficiados vamos a ser somos nosotros. Porque en la medida que alimentamos, en la medida que damos, nosotros nos llenamos. En la medida que nosotros obedecemos al Padre y crecemos, nosotros nos establecemos desde otro lugar en este mundo y somos menos vulnerables a todo lo que vive este mundo. Hay personas que entran en crisis por determinadas situaciones. En la medida que crecemos, las crisis esas las vemos cada vez menor, pero no porque sean menores, sino porque yo estoy mayor, estoy parado desde otro lugar. Por eso el versículo 11 dice, yo les he dicho todas estas cosas, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así el gozo, la alegría que ustedes tienen es completo, es pleno, esa plenitud en la cual Dios nos llama. Ahora, a partir del 12 ya empieza a cambiar de tema. Ya hay otro tema como que no es una cuestión, ¿cómo? No es una cuestión de Dios y el hombre, sino ya empieza a trabajar más en lo horizontal, ¿no? Porque, ¿qué dice el versículo 12? ¿Querés leerlo? Dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, pero ¿cómo? Como yo los he amado, dice, ¿no? Fíjense lo mismo que dijimos hoy. No podemos amar a alguien si no recibimos el amor del Padre. Por eso, fíjense lo que dice. Ustedes ámense, este es un mandamiento, pero no como ustedes quieran. No, como yo los he amado a ustedes. Desde esa misma fuente, desde ese mismo enfoque, ¿no? Versículo 13. Dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Qué bárbaro, porque esta condición de amigos no es que está, bueno, vos sos mi amigo y ya está, no. Dice que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿no? Recuerden de que todo este relato que estamos viendo, iniciamos desde el capítulo 13, ¿no? Una especie de despedida de Jesús para con sus discípulos, ¿no? Y dice
que nadie tiene más grande amor que el que da la vida de sus amigos. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo los mando, ¿no? Esta expresión de Jesús diciéndole, ustedes son mis amigos, pero tienen que permanecer, ¿no? En otras palabras, ¿no? Porque venía hablando de la permanencia en Él, luego la permanencia en su amor, y esa permanencia en su amor nos da estas características o estos frutos, ¿no? Que venimos hablando o ejemplificándolo con frutos, esto del que da la vida por sus amigos. Ahora es importante esto entender en este contexto. Jesús lo hizo literal esto, pero no nos pide a nosotros que lo hagamos literal, pero sí nos pide que lo hagamos. Dice, ustedes amen a los demás como yo los he amado, ya no los voy a llamar esclavos, los voy a llamar amigos. Nadie tiene más amor que el que da su vida por sus amigos. Es decir, nos está llamando a nosotros, nos está pidiendo a que nosotros demos nuestra vida por nuestros amigos. ¿Y qué es dar nuestra vida por los amigos, por los hermanos, por la familia? Es nuestra necesidad dejarla de un lado para ver la necesidad del otro. Es decir, ponernos a nosotros como segundo. ¿Cuál es la situación que está viviendo una persona que está al lado mío? Mi amigo. Lógicamente que no dice para todos, guarda, dice amigos. Habla de una relación. No habla de aquello que, no, voy a ayudar a todo el que se me presente. No, no, no. Habla de las personas que están ahí, que son íntimas. Ahora, esas personas que son íntimas, yo no las tengo que ayudar cuando yo quiero. Yo tengo que dar mi vida por mis amigos, es decir, poder estar cuando ellos necesitan y no cuando yo quiero. Por eso, ese es el llamado que Dios nos hace, a ponernos segundo nosotros y poder decir, bueno, hoy priorizo tu necesidad. ¿Qué es lo que te está pasando? Estoy acá. Yo también tengo necesidades. Y hoy por ahí me gustaría estar resolviendo el problema que yo tengo, pero lo dejo aparte. ¿Cuál es tu problema? Acá estoy, quiero escucharte. Eso es dar la vida por un amigo. Por eso es importante entender de qué viene hablando, ¿no? Ahora habla de dar la vida por un amigo. Esto del ponerse uno en segundo lugar y que el otro poder suplir esa necesidad, poder acompañar en esa situación, pero ¿cuándo? Luego de todo lo que nos viene hablando esto de estar aferrados a Dios, del estar sustentados por su vida, de poder permanecer en Él, de poder permanecer en su amor. Luego de que nos habla de permanecer en Él, permanecer en su amor y poder dar esos frutos, nos habla de que podamos dar la vida por nuestros amigos. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? De que yo sí debo hacerlo, pero primero tengo que cumplir con todo esto, porque la única manera en la que yo voy a poder alimentar a otro, la única manera en la que yo voy a poder dar la vida por el otro, la única manera en la que yo pueda brindar a este Cristo es cuando lo tenga yo, ¿no? Porque hablábamos de esto, ¿no? De que el amor de Dios, una vez que lo experimente, lo puedo dar, ¿no? Entonces es importante entender esto. Yo tengo que permanecer en Dios, permanecer en Él, permanecer en su amor y luego poder dar la vida por otro, ¿no? Por eso el versículo 15 dice... ¿cómo? Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi padre le oí decir, se lo he dicho a conocer a ustedes, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, a cada uno de ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure, no un fruto circunstancial. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y esto es tremendo, porque hasta acá es como que Dios establece, Cristo establece 4 características predominantes de un discípulo, de una persona que quiere crecer, ¿no? La primera característica que es que un discípulo permanece en Cristo, permanece en su maestro. Nosotros recordemos que tenemos que verlo en el plano literal cuando él le habla a los discípulos y llevarlo al presente hoy.
En el plano literal, él les decía, ustedes tienen que permanecer en mí, en mis enseñanzas. Recordemos que él ya se estaba yendo y necesitaba que los discípulos puedan permanecer en todo lo que Cristo les había enseñado, para que en el tiempo puedan comprender el porqué de todo. En ese momento ellos, Jesús sabía que cuando Jesús se moría, ellos iban a estar descarriados como ovejas sin pastor, como dice Isaías. Ahora, en ese contexto, él lo que enseña es que un discípulo fiel es aquel que permanece en su maestro. Su maestro es primeramente Cristo. Ahora, su maestro también son en estos ambientes donde nosotros enseñamos, donde nosotros aprendemos, donde nosotros tenemos mayores que podemos también ser entrenados. ¿Ser entrenados para qué? Para poder aprender a obedecer. A veces el aprender a obedecer a Dios lo tenemos que hacer ahora con personas visibles, porque a veces pensamos, no, pero yo me tengo que sujetar a Dios. Sí, pero Dios puso personas visibles para que te sujetes a esas personas. No, pero yo tengo que obedecer a Dios. Sí, está bien, perfecto, pero también tenés que obedecer a las personas que Dios puso como autoridad en los lugares donde vos estás, porque esas personas son las que están velando por tu alma. Entonces, acá donde establece principios, ¿no? Estos principios. Y es una manera visible, ¿no? También del poder plasmar esta vida de Cristo, ¿no? Porque uno es un ser espiritual, pero que se maneja en lo natural, y al momento de yo obedecer a una persona que estoy viendo, ¿cómo no voy a obedecerlo, no? Porque es importante esto, porque digo, no, yo obedezco a Dios y solamente a Dios, y la persona que por ahí te está dando una palabra o te está diciendo algo es puesta por Dios, ¿no? Es reconocer a Dios mismo dentro de su cuerpo, ¿no? Exactamente. Por eso, 4 características de un discípulo en crecimiento, en todo lo que leímos hasta el versículo 17. Punto número 1, que un discípulo permanece cerca de su maestro. Cerca de su maestro. A ver, no podemos nosotros ni obedecer, ni ser fieles, si nosotros estamos lejos. Por eso los discípulos lo seguían a su maestro todo el tiempo. Y eso también habla de permanencia. La rama no está un día al lado de la vid y el otro día está a 200 metros. Está todo el tiempo cerca de la vid. La permanencia habla de estar cerca de su maestro. Punto número 2. Un discípulo es fructífero, da fruto. Fruto que perdure, fruto que lleve vida y que pueda ser alimentado por el otro. Punto número 3. Un discípulo obedece a su maestro. Y punto número 4. Un discípulo ama a los demás así como Dios lo ha amado a él. Estos 4 principios son fundamentales para recordarlos y tratar de aplicarlos diariamente. Esto es lo que nos habla la palabra para poder aplicar. Hay mucho para extraer en todo esto. Lógicamente que estamos tocando puntos solamente. Ahora, a partir del versículo 18, comienza otro tema que es justamente el rechazo de aquellos que no son nuestros hermanos, que no son ni nuestros amigos, que no son de los que están en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que les genera, somos olor de muerte, como dice la palabra. Los cristianos para muchos somos olor de vida, somos fragancia, pero para otros, para los que no se salvan, para los que rechazan constantemente la cruz, para ellos somos olor de muerte. No podemos pretender caerle bien a todo el mundo porque hay un rechazo espiritual que se da. Por eso a partir del versículo 18 dice, si el mundo los aborrece, bueno, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero ustedes no son del mundo. Ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Versículo 21 dice, los tratarán
así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odian sin motivo. Ahora, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonios porque han estado conmigo desde el principio. Y ahí termina el capítulo 15. Toda esta última parte la leí así rápido. Después, si ustedes quieren, léanla con más detenimiento. Pero en sí habla justamente de este tema, del tema de el aborrecimiento de aquellos que son espirituales en un mundo que no quiere aceptar a Cristo ni aceptar su salvación. Por eso es que Jesús nos habla de tener presente de que Él sabe lo que no. Él sabe cuál es el sentimiento que uno tiene frente a esas circunstancias, frente a esas situaciones. Así que podemos recurrir confiadamente a Él, ¿no? Entender de que antes de que ustedes lo aborrezcan, me aborrecieron a mí. A pesar de que vieron las obras que mi padre y yo hemos hecho, igual me aborrecen, ¿no? Es importante saber esto, ¿no? De que, no, bueno, pero nadie sabe, nadie puede entender la situación en la que estoy en este momento porque dije que soy cristiana o porque estoy confesando mi fe, no, nadie puede entenderme. Sí, sí, Jesús puede entendernos, ¿no? Entonces es importante entender este capítulo que inició con el permanecer en Él, con permanecer en su amor, es algo que Jesús nos invita a hacer porque después nos habla esto de que vamos a sufrir situaciones, vamos a sufrir distintas dificultades respecto del dónde estoy parado, de quién soy en Cristo, ¿no? De cuál es mi fe. Y al animarme a profesar mi fe, ¿no? Y van a venir esos ataques o esos embates o ¿no? Esto que hablaba Jesús de pueden aborrecerlo. Jesús sabe lo que es esa situación. Él mismo atravesó esa situación. Entonces, ¿cómo no recurrir a Él cuando estamos flaqueando, ¿no? Cuando estamos diciendo, no, pero no, porque la verdad es que me da vergüenza hablar de Jesús, no, la verdad es que tengo miedo que me etiqueten como un religioso, tengo miedo, no importa si te etiquetan como un religioso, no importa si te dejan de hablar, evidentemente no eras alguien en el cual vos podías darle ese fruto que Dios te dio para alimentarlo, evidentemente no era una persona en la cual vos ibas a poder expresar la vida de Cristo, ¿no? Y en buena hora que no está más entonces esa persona. Entonces es importante entender esto, ¿no? De que yo no hubiera hecho todas estas obras, igual si mi padre no estaría, y así en todo igual me aborrecen, ¿no? Entonces es importante tener presente esto, ¿no? Que el Espíritu de verdad que procede del Padre mismo, de Dios mismo, es el que está en nosotros y es el que nos va a dar la fortaleza, la situación para poder atravesar esas situaciones, ¿no? De confrontación que a veces se suscitan cuando hablamos de Jesús y cuando hablamos del autor de la vida, pero lo que pasa es que no podemos callar esta verdad. Así es. Bueno, hasta aquí el capítulo 15, que podamos seguir entendiendo de que la clave, y quiero que recuerden el tema fundamental, permanecer. Que esa palabra pueda ser no un logos, que pueda ser realmente un rema en nuestras vidas, pueda ser revelado, que podamos en cada día de esta semana, en nuestro tiempo de oración, decir, Dios, mostrame cómo puedo permanecer. Mostrame cuándo estoy permaneciendo, cuándo no estoy permaneciendo. Ayúdame a permanecer en tu amor. Ayúdame a escucharte. Ayúdame que podamos, es más, agarrar. Yo los invito a que hagan algo. Escuchen lo que les voy a pedir algo. Les voy a pedir algo. ¿Me escuchan ahí? ¿Están todos ahí? Bien. Les voy a pedir que en la próxima oración, mañana o cuando puedan, si quieren hoy mismo, agarren Juan 15 y oren con la palabra.
y oren con la palabra y agarren versículo por versículo. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, él corta toda rama que produce y hacerlo personal. Dios, ayúdame a que yo sea de esta rama que produce fruto. Dios, ayúdame a que pueda dar fruto. Ayúdame a que pueda entender cuando soy podado, a que pueda recibir de esa manera, con un corazón dócil, a empezar a hacerlo en primera persona, leyendo la palabra y poniendo mi vida en todo esto. Y también orando por las personas que ponga a mi alrededor. A esos que debo darle ese fruto, ¿no? A esos que, exactamente, o aquellos que no están dando fruto y Dios está a punto de cortarlos. Entonces, que Dios nos pueda dar entendimiento y orar por esas personas que se han aislado y se están por secar. De acá mismo que podamos orar esta semana para poder ser esos discípulos que hacen avanzar el reino. Hasta aquí, capítulo 15 de Juan. Cerramos este podcast.